Muy bien, voy a apagar mi camarita mejor para no tener interrupciones con lo que es el tema del día de hoy. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que se recomienda para todas las personas que trabajamos con personas, que son los 5 acuerdos, que en realidad por años estuvo circulando uno de los libros más recomendados para las personas que trabajan con equipo, para las personas que trabajan digamos, desarrollando equipos, que eran los 4 acuerdos, ¿no? Entonces, los 4 acuerdos por tiempo, por años se manejó y muy bien, de verdad, muy bien enfocado, se desarrolla muy bien, hay una excelente comunicación por estos interesantes primeros 4 acuerdos que se desarrolla dentro de el trabajo humano, ¿no? Que es, número uno, sé impecable con tus palabras, no te tomes nada personalmente, no hagas suposiciones y haz lo máximo que puedas, haz tu máximo esfuerzo. Esa es una de las recomendaciones. Sin embargo, por el hecho de que esta es una cultura mística, las personas como que no lo creen mucho, ¿no? Y por ahí sale este quinto acuerdo que dice, sé escéptico, pero aprende a escuchar. Y eso es lo que vamos a revisar. Esperemos que el tiempo nos dé para revisar todos los puntos y de esa manera poder hacer parte de nosotros esta información. Va a ser muy, muy valiosa aquellos que no han leído el libro todavía, o los dos libros, porque en realidad son dos textos, uno de los 4 acuerdos y uno exclusivamente para el quinto acuerdo, que habla muchísimo de lo que nosotros tenemos que hacer para encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Esta sabiduría se transmite de persona a persona y hoy en día, pues, si la aplicas, puedes hacerla como parte de tu vida en el presente, ¿no? Y coincide en su esencia con las tradiciones ancestrales de la sociedad en todos los credos, en todas las ideologías, ¿no? Ya sea leyes, religiones, diferentes culturas, maneras de ser, o gobiernos, o escuelas, eh, acontecimientos sociales, en todo se puede aplicar. Si es que nosotros entendemos, en todo lo podemos aplicar. El problema es que como es una información de poco común, que muy poco se comparte tanto en escuelas o universidades o en la familia mismo, no la conocemos. Esta información no la conocemos y por ende, pues, lo que hacemos nosotros normalmente eh, actuamos en base a lo que hemos escuchado, en base a lo que hemos aprendido, ¿no? Y hemos sido formados, hemos sido, digamos, inculcados a través de nuestra vida, de nuestra niñez, de nuestra infancia, cierta información, ciertos datos que hace de nosotros una persona diferentes unas de otras. ¿Qué nos hace diferentes unas de otras? Pues la formación que hemos tenido de manera inconsciente, de manera indirecta. Sin darnos cuenta, estamos enseñando a nuestros hijos, amigos, familiares, por nuestras actitudes o palabras que muchas veces nos salen sin el mayor control, ¿no? Entonces, siempre se dice, ¿no? Que estamos casi siempre dormidos. Bueno, hay muchos investigadores, muchos científicos que han demostrado, y hay muchos textos escritos que han demostrado que el ser humano solo cuenta con un 3% de conciencia despierta, el resto de conciencia está dormida. Qué loco, ¿no? Parece mentira. Así es que si ahorita estamos acá presentes, de repente escuchando, mirando las láminas y todo ello, no estamos del todo despiertos. Estamos soñando, ¿no? Hay algunas personas que últimamente, pues para tratar de no hacernos sentir mal y decir que tenemos una conciencia más despierta, pues dice que tenemos un 7, un 10, un 15 por ahí, pero nadie, yo que me gusta leer e investigar, no he visto una sola persona que ha demostrado que un ser humano pueda tener por lo menos el 50% de nuestra conciencia despierta. ¿Y cómo lo demostramos? Pues hay muchas formas de ver que esto es cierto. Solamente revisemos. Todos los psicólogos nos dicen, pues que, y especialistas en el campo, nos dicen que tenemos 60,000 pensamientos diarios. Pues imagínense, 60,000 pensamientos por día están siempre navegando en nuestra mente. Ahora, ¿de cuántos de esos pensamientos tenemos realmente el control?
¿Alguien se acuerda ayer cuántos pensamientos pudo rescatar y decir, bueno, estos pensamientos, 20, 30, 100 o 1000 pensamientos, me están ayudando o tengo 100% el control de estos pensamientos? ¿Verdad que no? No recordamos. Así es que no siempre tenemos el control de todos nuestros pensamientos. Y son 60,000 por día. Significa que por lo menos solo 3% de esos pensamientos son los que tenemos el control o pensamos a propósito, como ahorita mismo estamos con un objetivo acá. Entonces estos pensamientos que nos tienen fijos al tema del día de hoy, pues sí tenemos más control. Pero ¿y el resto de pensamientos que van a cruzar durante todo el día? No tenemos control. Entonces por ahí empezamos a entender que realmente esto es cierto, de que tenemos una conciencia dormida. Y esa ha sido una de las razones por las cuales nosotros hemos aprendido inconscientemente y somos lo que somos, actuamos como actuamos por lo que hemos aprendido desde nuestra niñez. Se dice pues los expertos también que por ahí la manera de poder ir captando la información a propósito es a través de la lectura continua, información continua y con un propósito definido, ¿no? Entonces, todo lo que escuchamos ahora mismo es más que una especie de sueño, ¿no? Lamentablemente porque permanecemos soñando continuamente, casi las 24 horas del día. No es tan fácil en entender todo esto, ¿no? Pero, sin embargo, es muy importante entender que todo lo que vemos allá afuera, lo que pasa, no siempre tenemos 100% el control. Si supiéramos todo eso y pudiéramos aplicarlo, nos evitáramos de muchos malos entendidos, ¿no? Lamentablemente no hemos entendido esta gran parte, ¿no? Entonces, la manera que nosotros nos vamos informando y entendiendo todo lo que somos el día de hoy es a través de lo que le llaman el sueño externo, o sea, todo lo que escuchamos allá afuera, de manera directa o indirecta, consciente e inconsciente, nos está llegando información desde afuera hacia adentro. Y cuando estamos pues en camita ya con los ojos cerrados, estás 100% dormido, pues también sigues soñando, sigues pensando, no deja de trabajar tu mente, sigue trabajando, ¿no? ¿Cómo demostramos que es real que un niño puede aprender inconscientemente? Hay muchas formas, ¿no? Y se dice pues que de los 0 a los 8 años al niño se le ha formado su carácter, su comportamiento hacia el futuro. Aunque de allí en adelante tenga diferentes cambios, ya sea económicos, culturales, sociales, lo que sea, sin embargo, lo que se formó como base en los primeros 8 años, eso es inamovible, a no ser que él se dé cuenta que tiene que hacer ajustes y hacer cambios. Pero eso le va a dar la forma de persona que es. En esos 8 años formó su personalidad. De ahí en adelante es bien difícil que cambie. Ya ves, pero ¿por qué si lo eduqué bien, lo mandé a las mejores escuelas y no cambia? Pues vamos a ver la raíz. De la raíz está en que se formó. ¿Cómo podemos ver? Imagínense que nazca un niñito acá en el Perú y se lo lleve a una familia de China donde no hablan nada de español. ¿Qué creen? Que cuando el niño aprenda a hablar, ¿qué va a hablar? ¿Español? No creo. Va a hablar chino, ¿verdad? Porque si no fue a la escuela, si no le enseñaron el idioma, ¿cómo aprendió? Aprendió porque desde que nació ya está escuchando. Ya está escuchando todo y eso va aprendiendo, se va grabando en su subconsciente y ya va dando forma a quién va a ser en el futuro, incluyendo el idioma. Entonces, cuando da sus primeras palabras, no va a hablar español, va a hablar chinito, japonés, inglés, lo que sea. Entonces, aprendemos inconscientemente y bueno, eso lamentablemente no nos han enseñado, los que somos papás sabemos que si esta información la hubiéramos tenido en la época cuando teníamos nuestros hijos bebés, pues hubiera sido muy interesante para saber exactamente qué es lo que podemos hablar cuando estamos cerca al bebé, porque por más niñito de mesecitos que esté y no sepa hablar, pues ya está aprendiendo todo. Entonces, de esa manera, la manera externa que aprenden los niños inconscientemente, ¿verdad? Entonces, hay tanta información que cuando nace un niño, pues empezamos a introducir datos a su mente y esto se le va a quedar
por la repetición, como le estaba diciendo, pues en el idioma sí se aprende. Un niño pues no tiene que ir a la escuela cuando vive y se rodea de una cultura y un idioma diferente al de donde nació, ¿correcto? Bueno, entonces, vamos aprendiendo, como se dan cuenta, vamos aprendiendo con el tema de en base a premios y castigos, y ahí se va moldeando, la persona se va moldeando sus restricciones y también sus deseos de poder ser una persona íntegra, ¿no? Si no se hubiera educado en base a premios y castigos, probablemente seríamos mejores seres humanos con menos reservas negativas que se van acumulando de manera indirecta, ¿no? Fingimos entonces ser que no por miedo al castigo, por miedo al rechazo, por miedo al que dirán, por una serie de temores que nosotros hemos adquirido inconscientemente, ¿no? Esos son los acuerdos inconscientes, los acuerdos que se han adquirido durante toda nuestra vida desde que nacimos, desde que sales del vientre de mamá, ya estás aprendiendo. Te guste o no te guste, es una gran verdad que grandes investigadores lo han demostrado, ¿no? No vemos la verdad porque estamos ciegos y lo que nos ciega son las falsas creencias que están en nuestra mente. Y esa es una de las razones que nosotros buscamos que todo cambie afuera, que todo sea allá afuera, que todo mejore. Dice, si afuera mejorara, si me pagaran mejor, si tuviera otra carrera, si tuviera esto, si tuviera más dinero, todo estamos pensando que las cosas que están allá afuera van a cambiar, nos van a hacer cambiar a nosotros. Y no es así. Si cambiamos nosotros lo que tenemos adentro, nuestros acuerdos que fueron autoimpuestos, pues cambiaríamos la forma de pensar, de reaccionar, de ver las cosas y obviamente de tomar decisiones totalmente diferentes. Entonces, todo está dentro de cada uno de nosotros. ¿Correcto? Y bueno, para corregir estos acuerdos que han sido inculcados inconscientemente durante toda nuestra vida, es necesario hacer nuevos acuerdos. Y aquí vienen estos 5 nuevos acuerdos en las cuales se debe trabajar, se debe preparar y poner en práctica. Y espero pues lo pongamos en práctica porque es muy importante ya que trabajamos todos los días con personas. El primer acuerdo es, sé impecable con tus palabras. Creo que aquí hay mucha sabiduría de todos los credos. Siempre estamos hablando acerca de que Dios es la palabra es Dios. Hay tantas formas que nosotros nos cuidamos sobre el punto este de tener cuidado con lo que decimos. Entonces, cuando dices, sé impecable con tus palabras, es como dijera que nuestras palabras deberían ser libres de pecado. Pero no es tan fácil. Recuerden los acuerdos que hemos tenido autoinculcados. Entonces, no va a ser tan sencillo poder controlar exactamente lo que nosotros decimos. Hace años atrás escuché una historia acerca de un filósofo que quería darle un mensaje a su discípulo, entonces lo invitó, llegó muy temprano, pues se pasaron todo el día y el discípulo no entendía cuál era el mensaje que le quería dar y de repente reacciona que su maestro, el filósofo, le invitó de desayuno lengua, almuerzo repitió lengua y en la cena le invitó lengua también. Entonces él dice, ¿me quieres dar un mensaje? Hemos desayunado lengua, hemos almorzado lengua y hemos cenado lengua. Y le dice, efectivamente, la lengua es un órgano muy poderoso. Si tú entiendes el poder que tiene la lengua, tu vida podría cambiar. Porque la lengua puedes dar o puedes quitar la vida. Entonces, y de ahí es que se dice, pues, de que sí, efectivamente, es nuestra lengua la que siempre va a pronunciar y decir, al final de tú tienes un pensamiento, pero tienes un órgano para poder expresar ese pensamiento. Entonces, sí, tener bastante cuidado cuando nosotros tengamos que elegir decir lo que pensamos, lo que sentimos, porque no siempre es lo correcto. Entonces, las palabras son como una espada de doble filo. Pueden crear o destruir según cómo las utilicemos. Las palabras nos pueden esclavizar o también nos pueden liberar. Una sola palabra puede cambiar nuestra vida.
o como también puede destruir a millones. Nos hemos dado cuenta. El simple hecho de decir una frase y de repente la decimos con un tono incorrecto, pues puede transformar a una persona, cambiar a una persona. Y ya vamos a ver una de las razones por qué una persona puede afectarse rápidamente y otras personas no, que son justamente los siguientes acuerdos que también debemos desarrollar para poder evitar esos puntos. Entonces, de ahí viene este concepto de ser impecable con las palabras, porque no sabemos en qué momento debemos ayudar si es que no somos conscientes y en qué momento podemos destruir. ¿Por qué? Recordemos, casi estamos dormidos y a veces hablamos sin pensar, hablamos sin analizar, si no hablamos reactivamente, ¿no? Como decía Aristóteles, ¿no? Cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo, pero en la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso realmente no es tan sencillo, no resulta sencillo. Entonces, educarnos para poder reaccionar y actuar y hablar de la manera correcta, con la persona correcta, en el momento justo y por la razón justa, no es fácil, pero debería ser como parte de nuestra tarea, sobre todo aquellos que trabajamos en este maravilloso proyecto llamado Network Marketing, donde trabajamos todos los días con personas de diferentes culturas, creencias, opiniones, formaciones y todo ello. Entonces, sí, aquello que nos gusta un poco la lectura, pues aprendamos por ahí a investigar un poco y ver cómo aplicar esta información y qué tan cierta es, y no solamente quedarnos con la mera teoría, ¿no? Nuestra opinión no es más que nuestro propio punto de vista y no tiene necesariamente que ver o que ser verdad. Eso es cierto, son nuestras opiniones. O sea, si las personas nos la creen, genial. Entonces la idea es tratar de investigar para que en el futuro pues no nos afecten, ¿no? Se dice que el 10% de la vida es lo que te pasa, lo que pasa diariamente, lo que te pasa todos los días, solamente es un 10%. Si nosotros hacemos que sea mejor o peor, depende de nosotros. Si viene a ser justo el 90% de cómo vamos a reaccionar ante lo que pasa. Una pequeña palabra que pueda ofenderle a alguien se puede hacer un caos, ¿no? ¿Cómo puede pasar desapercibido si no lo tomamos personalmente? Que justamente son los siguientes acuerdos, que es el acuerdo número 2, el número 2, no tomes nada personal. Exacto, como estaba comentando. Cualquiera puede enojar si no sabemos por qué, pero las otras personas tenemos el derecho, tenemos la capacidad de poder analizar si nos afecta o no nos afecta. Depende exactamente de nosotros, no depende de nadie, porque al final de cuentas quien se va a afectar, quien va a tener los resultados para bien o para mal somos nosotros, no las otras personas. Cada uno es independiente. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Si vamos como nos pasa a la mayoría, vamos distraídos, vamos, no sé, pensando en otra cosa y de repente, siempre me ha pasado a mí, que está un auto un poco lejos, entonces no entro a su carril y de repente el otro aceleró y me encuentro, hey, ¿cuál es su reacción del conductor cuando tú le cierras o te cierran? ¿No? Normalmente se reacciona con cólera, como si uno lo hiciera a propósito. Y la actitud, obviamente, con la que responde esa persona es furiosa, ¿no? Fíjate por dónde vas y no sé cuánto, y te van a gritar de todo, estás ciego, no ves que estoy en el carril, qué sé yo. Entonces, afecta, ¿no? ¿Cuántos hemos vivido esa experiencia? Y no debe ser así. Entonces, entendemos que la reacción de la persona a la que le cerramos o cuando te cerraron a ti, lo que impulsa a tener una reacción es lo que ya tiene adentro, lo que ya está guardado, subconsciente, lo que ya se ha formado. Entonces, y si tú también tampoco te das cuenta y también vas estresado y vas, digamos, dominado por tus emociones y sentimientos sin tratar de
meditar un poco, tu reacción probablemente va a ser la misma. Entonces, eso significa tomarlo personalmente. Si lo tomamos personalmente, nos vamos a sentir realmente tontos, como nos dijo la persona. Y por lo tanto, nos sentimos atacados. Y cuando te sientes atacado, ¿qué vas a hacer? Te defiendes, ¿no? Inmediatamente lo que queda es defendernos. ¿Y cómo nos defendemos? Si te gritan, de la misma manera. No necesariamente cuando te gritan que estés conduciendo, pues te vas a resignar feliz. Ah, oye, qué bueno. No, siempre reaccionas. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Atacando, por supuesto, a la otra persona, de la misma manera. Entonces, eso es lo que pasa cuando nos tomamos las cosas personalmente. Difícilmente vamos a ver a una persona tranquila y feliz, te cerró y dice, ¡ay! ¿Qué pasó, amigo? Tenga más cuidado, ¿no? No te dicen eso, te gritan. O tú también, es lo mismo. Te gritan y no dices, disculpa, por favor, ¿no? También comienzas a gritar, ¿y qué te has creído tú? ¿Y por qué gritas? No sé cuánto, ¿no? Es interesante, estaba viendo una película justamente que trataba de eso, de tocar en el claustro a una persona y la persona pues andaba en sus momentos difíciles y comenzó una carrera de venganza que me pareció bastante interesante y un poco dramática de cómo las personas somos reactivas y todo lo que puede pasar por ser reactivas en ambas personas, tanto quien tocó el claustro y pues hizo enfurecer a la otra persona como a la otra persona. Entonces, si las consecuencias pueden ser bastante complicadas, llegar a la muerte, ¿no? Como se veía en la historia de la película. Entonces, lo ideal sería pues no tomarnos nada personalmente porque si una persona grita es por lo que es, así fue formado, a ser reactivo, a no controlar sus emociones, a hablar y actuar pensando, a hablar y actuar con los sentimientos en lugar de con sabiduría. Difícilmente en un momento de esos, pues tú meditas y haces una pausa y poder reaccionar positivamente. Lo que aconsejamos nosotros en estos casos, por ejemplo, antes porque por naturaleza activos, casi no hay nadie que no sea reactivo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Hacer una pausa, dejar de ser poco reactivos y ser más analíticos, reflexivos. De repente hacer una respiración, contar hasta 3 y ya puedes reaccionar tranquilo. Antes de gritar a la otra persona o antes de contestar gritando a la otra persona, respira, cuenta hasta tres y luego decide cómo vas a reaccionar. Porque de la manera como tú reacciones, afecta cómo termina esa situación. Puede que termine muy rápido pidiendo las disculpas y sigues adelante. O puede terminar en un lío que pueden llegar a mayores, ¿no? Entonces, lo que yo entonces todo va a depender qué aprendió en su casa durante toda su vida y la forma como va a reaccionar cuando es enfrentada ante una situación complicada. Y es para todo, ¿no? El ejemplo del auto solamente es uno de ellos. Podemos ver lo que pasa en la familia, lo que pasa en el trabajo, lo que pasa en la escuela, en cualquier lugar podemos ganarnos esa experiencia de las personas reactivas y cómo respondemos ante ello nosotros, ¿no? En lugar de agredir y ser agredidos, pues podemos, caramba, ok, hoy disculpa, ¿no? No fue mi intención, estuve distraído. Y otro, bueno, está bien, no te preocupes, no hay problemas. Sigamos adelante y no pasó nada. Sigues a tu trabajo normal, sigues a tu casa normal, llegas feliz, llegas alegre, en lugar de llegar golpeando, ay, mira, me pasó esto, me cerraron o qué sé yo, o una persona me gritó en la calle, ¿no? ¿A quién le sirve eso? ¿A quién le ayuda eso? A nadie, lamentablemente. Nuestra reacción o la reacción de los demás no le suma a nadie, por el contrario, nos va a seguir enfermando, ¿no? Así es que nada tiene que ver ni con la otra persona ni con nosotros. Cuando estamos en una discusión es mejor hacer un análisis y ver de dónde viene el comportamiento de la persona y también de dónde viene mi comportamiento y mi reacción, ¿no? El motivo de que nos enganchamos en una discusión tiene que ver con lo que somos nosotros, con lo que realmente hemos sido desde lo más profundo de nuestro ser, sido formados desde la infancia, ¿no?
y que por ahí muchas veces toca, ¿no?, con el ego, que es lo más común, con la importancia personal. A mí me vas a decir esto, a mí me va... Entonces comenzamos a defendernos. Y esa creencia proviene pues de nuestra mente parásito, que le llaman, o nuestra mente negativa, ¿no? Entonces lo curioso es cuando nosotros nos afecta rápidamente una palabra negativa o algo que te grite, o cuando te equivocas que te griten, y si nosotros reaccionamos, si nosotros nos alteramos por ello, no es porque realmente lo que me dijo tiene tanta importancia como para reaccionar de manera agresiva, no, sino que dentro de nosotros ya tenemos esos defectos. Es como cuando tienes una herida, ¿no? Tienes una herida y de repente una persona pasa cerca tuyo y te roza, y dice, "Ay, que no ves por dónde vas", y que te coges, que te duele y no sé cuánto, esa reacción, que por qué lo chocaste, que no es que tengo una herida, qué sé yo, ¿no? Entonces, la persona que te rozó no te hizo la herida, pero te enfadas como si él te hubiera hecho la herida, ¿no? La herida ya estaba ahí, por casualidad rozó nada más. Entonces, así pasa cuando nosotros nos dicen una palabra negativa y reaccionamos. Obviamente puede doler un poco, pero no es que la persona realmente me está destruyendo la vida o me está convirtiendo en una persona tan negativa como lo es, ¿no? Sino que es que nosotros tenemos ya cierta formación, cierta cultura y que como que nos tocara esa herida, ¿no? Esa llaga de lo que somos. Entonces, cuando alguien nos dice algo negativo, puede que nos duela, pero lo que nos duele no es lo que nos dicen, sino la herida que ya tenemos y que el otro ha rozado con lo que nos ha dicho, ¿no? Somos nosotros mismos quienes nos causamos daño, no el otro. Y esa es una realidad que realmente se puede demostrar en cualquier lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona carece de falta de perdón, o una persona no quiere cambiar, dice, yo nací así, no voy a cambiar. Y si se mantiene con esa actitud de que así nació, que ese es su carácter y que nadie le va a cambiar, pues obviamente tiene una gran herida adentro. Y cada vez que choque en su ego, su reacción va a ser la misma. Y es muy probable que no cambie en el futuro. Entonces, pero bueno, lo más aconsejable es no intentemos cambiar a nadie, porque del único que realmente tenemos el control es de nosotros mismos. Si es que nosotros sí podemos cambiar, pero no podemos intentar cambiar a nadie. Correcto, estamos en el tercer acuerdo, creo que estamos con el tiempo justos. Perfecto, perfecto. El cuarto acuerdo, perdón, el tercer acuerdo es no haga suposiciones. Este otro acuerdo que debemos aplicarlo, es un nuevo acuerdo que debemos trabajarlo para poder llenar ciertos acuerdos que ya están preconcebidos dentro de cada uno de nosotros. No hacer suposiciones es lo que nos pasa normalmente a nosotros, ¿no? Este acuerdo casi, toda persona casi adquirimos este acuerdo de manera inconsciente de siempre hacer suposiciones. Es algo que no hemos podido descubrir o evitar cómo es que ha llegado a nuestra mente, a nuestro subconsciente, que de manera indirecta estamos siempre como que trabajando en base a suponerlo todo, ¿no? A imaginarlo todo. Tenemos que hacer suposiciones sobre todos y todos, ¿no? El problema es que al hacerlo creemos que lo suponemos y sobre todo creemos que es cierto, ¿no? Muchas personas se ve, ¿no? Que en base a lo que suponen están tomando decisiones, están tomando acciones y no es así, cuando realmente puede ser todo una mentira, ¿no? Entonces hacemos suposiciones de lo que los demás hacen y piensan. Después los culpamos y reaccionamos enviando veneno emocional con palabras. Así es. Justamente el por qué nosotros no tomamos la decisión de primero preguntar y hablar por los acuerdos que habíamos preconcebido, que es que de reaccionar o de tener miedo al que dirán o imaginarnos que la persona sabe exactamente lo que nosotros pensamos y debería actuar o reaccionar de tal o cual manera, ¿no? Entonces hacemos una suposición y comprendemos mal la situación y lo tomamos como algo personal y obviamente acabamos haciendo un drama y
un lío en todo. ¿Y todo por qué? Una, por tomarlo personalmente, y la otra por hacer unas oposiciones de las cuales realmente no son. No sé a quién le ha pasado, a quién ha habido esa experiencia de que digamos, una palabra o una acción o un comportamiento de una persona lo hemos interpretado mal y hemos creído que es contra nosotros. A mí me pasaba cuando tocaba algunos temas bastante delicados, cuenta bancaria emocional, estos mismos temas, y las personas están que te miran de reojo, ¿no? Te dicen, sí, me está dando unas indirectas. Esto me lo está tirando a mí. Sí, ya sé por dónde vas. Entonces están imaginando que de repente uno lo hace con la intención de atacar a una persona o tratar de decirle a la persona que tiene que mejorar, cambiar, cuando no es así. La información está ahí, lo demás está ahí, cualquiera puede investigarlo. O sea, nada lo hacemos con el propósito de ofender o afectar a alguien. Pues, personas están ahí y te lo dicen. Tuve esa experiencia de que me lo decían. No, pero ¿cómo vas a decir? ¿Pero por qué? Bueno, si quieres léete todo el libro, está toda la información ahí, yo no estoy inventando nada. Solo quiero ayudar porque a mí me está ayudando. Entonces, si creen que uno lo dice por ofender o por dar indirectas, siempre se van a dar cuenta que cuando trabajen con personas, siempre van a estar personas trabajando, actuando, ¿no?, en base a suposiciones y no te dice nada. Felizmente tenía algunos amigos de confianza que me decían y me di cuenta pues que era cierto. Muchas personas siempre van a las reuniones y cuando hay temas que se sienten aludidos, pues se llegan a frustrar y muchas veces no te hablan, ¿no? Y no sabes por qué. Así es. Toda la tristeza y los dramas que hemos experimentado en nuestra vida tienen sus raíces en las suposiciones que hacemos y en los hechos que nos tomamos personalmente. Solo vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír, porque lamentablemente pues las formas como vemos las cosas no siempre son las mismas. Cada uno tiene un punto de vista y a veces nos enganchamos en un lío donde no tiene salida, donde pues todos quieren tener razón y cuando todos quieren tener la razón es complicado, porque ok, imagínate que entres en una discusión con un afiliado con un líder potencial y este líder se equivocó y por el mismo hecho que tú consideras que tiene la razón, terminas imponiendo tus ideas. ¿Y qué hiciste? O sea, ganaste porque tenías razón, pero perdiste un buen prospecto, perdiste un buen líder. Porque dice, ok, mira, sabes que tú tienes la razón, pero yo tengo la elección. Yo elijo dónde voy a trabajar. Se ha visto casos de que las personas cuando entran, yo he tenido, particularmente no me ha pasado una experiencia, pero sí he visto dentro del equipo en la compañía anterior que pasaba eso, ¿no? Cuando se llegaba a un lío de querer demostrar tener la razón, lamentablemente, pues terminas ganando en ese momento de repente una discusión, pero estás perdiendo a un prospecto, estás perdiendo a un posible líder y se pierde afiliado. Así es que hay que respetar mucho lo que digan los demás. Antes de accionar, instintivamente, pues hay que analizar, ¿no? ¿Ok? Y hacer suposiciones en nuestras relaciones es buscar problemas. A menudo suponemos que nuestra pareja, ese es otro caso muy común, sabe lo que pensamos y que no es necesario que lo digamos, ¿no? Porque pensamos que es así. Entonces, sí, se ha visto y se ha demostrado también que pasa eso, pues tanto hombres como mujeres siempre están suponiendo, la pareja ya me conoce, no sé, mi cumpleaños, seguro que me va a regalar esto y de repente no lleva ningún regalo o lleva el regalo equivocado y se enojan, no lo dicen nada y se enojan porque sus suposiciones lo llevaron a tener resultados que no eran y porque no se atrevieron a preguntar o hablar mejor en lugar de solamente quedarse con la suposición, ¿no? Suponemos que hará lo que queremos porque nos conoce bien y no siempre es así, pues no se puede leer la mente de los demás como tampoco pueden leer nuestra mente, ¿no? ¿Por qué hacemos suposiciones? El funcionamiento de nuestra mente es muy interesante. Necesitamos justificar, explicar y comprender todo para sentirnos seguros. Así es. El problema radica en que después de suponer algo lo creemos como si fuera verdad
y eso nos afecta mucho todavía. La mayoría de las veces no tenemos valor de preguntar y nos quedamos con esa suposición y morimos con esas suposiciones, cuando en realidad lo mejor es preguntar. Hacemos la suposición con gran rapidez sin darnos cuenta porque hemos establecido acuerdos para comunicarnos de esa forma. Bueno, así fuimos tomados, ¿no? Sin darnos cuenta. Entonces hemos acordado que hacer preguntas es peligroso. Te van a mirar mal o te van a criticar o van a pensar que, ¿qué? Tú haciendo preguntas y eso te hace sentir mal. Muy bien. Por el cuarto acuerdo, volando con el tema de hoy, haz siempre lo máximo que puedas. Este acuerdo te va a ayudar muchísimo a superar el resto de acuerdos mal impuestos, que si mientras estés haciendo lo máximo que puedas, ser de gran ayuda. Si es que cualquier circunstancia, hagamos siempre lo máximo que podamos. Hacer lo máximo que puedas no significa hacerlo perfecto. Hacer lo máximo que puedas será distinto cuando estemos sanos que cuando estemos enfermos, cuando estemos cansados o cuando estemos descansados. Que hay que tener bastante cuidado para exigirnos también. Nuestro rendimiento es mejor por las mañanas cuando estamos llenos de energía que por la noche cuando estamos totalmente agotados, ¿no? El rendimiento será mejor cuando estés de maravilla y estés feliz. Ojo con eso. Busquemos siempre la paz, la armonía, una buena comunicación, porque eso nos va a dar felicidad y estar feliz. Obviamente, tu rendimiento va a ser mucho mejor que cuando estés obviamente disgustado, enojado, celoso, donde tus emociones negativas tomen el control de tu cuerpo, de tu vida, de tu mente, pues lamentablemente, por más que hagas lo máximo que puedas, tu rendimiento va a ser el mínimo. Entonces, hacer lo máximo que pueda es también controlar nuestras emociones y sentimientos para que nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro cuerpo pues esté en su máximo nivel para poder producir lo mejor. Según nuestros estados de ánimo, nuestro rendimiento cambiará de un momento a otro, de una hora a otro, de un día a otro. También cambiará con el tiempo, va a cambiar si seguimos practicando, ¿no? A medida que vayamos adquiriendo los hábitos de los 5 acuerdos, nuestro rendimiento obviamente irá mejorando. Así es que eso también es indiscutible. Si hacemos lo máximo que podamos en búsqueda de nuestra libertad económica y de nuestro crecimiento personal, descubriremos que encontrarlo, pues es cuestión de tiempo. Entonces, no es que yo no puedo, yo no nací para esto, para mí es imposible. No, todos podemos lograr lo que nos proponemos. Todo es cuestión de tiempo. Lo único que necesitamos hacer es lo máximo que podemos para respetar y aplicar todos estos 5 acuerdos. Lo máximo que podamos no significa también castigarnos o, pues, si no lo cumplimos, ¿no? Entonces sería un error. Entonces, cometer un error no hay ningún problema, porque si cometemos un error, justamente sabemos por qué no deberíamos hacer de esa manera y de esa manera lo estamos corrigiendo. Es necesario que nos transformemos en un cazador y un guerrero capaz de defender los 5 acuerdos contra nosotros mismos, no contra los demás. Entonces, a veces queremos que los demás cambien cuando todo depende de nosotros. Perfecto, y llegamos al quinto acuerdo. El quinto acuerdo, como les estaba comentando, ayuda muchísimo justamente para poder elevar un poquito nuestro sistema de creencias, ya que todo lo vemos un poco superficial y no lo tomamos en serio, cuando en realidad siempre, siempre nos va a ayudar, ¿no? Entonces, ¿cuál es este quinto acuerdo? Es, sé escéptico, pero aprende a escuchar. Creo que la mayoría de nosotros pues no nos gusta la lectura, por ende creemos todo lo que nos dicen. Es más fácil que nos digan, es más fácil que alguien lo diga, es más fácil que Mariceli está editando el tema, Víctor, José, Cazú esté dando los temas de entrenamiento y yo esté en todas las reuniones, es más fácil, pero no es tan fácil leerme el libro. Tuvimos la experiencia, me gusta siempre tomar algunos apuntes por ahí de vez en cuando, corroborar. Nuestro gran líder Joey García nos aconsejó unos libros y uno de ellos era La ciencia de hacerse rico.
Un año después me dieron a dar un tema a mí, justamente hablábamos del crecimiento personal y pregunté quiénes habían comprado el libro que había recomendado yo, La ciencia de hacerse rico. Y solamente era como el 3%, habían como 4 o 5 personas. ¿Y cuántos lo habían leído? Eran como 3 personas. Entonces se dan cuenta que en la Latinoamérica no somos muy amantes de la lectura. Tenemos un poco de pereza leer. Y por ende lo que más hacemos es escuchar a los demás. Y aunque me estén diciendo una mentira, yo lo estoy creyendo. Porque no tomamos el tiempo, la paciencia de investigar y de corroborar. Y termina a largo plazo afectando. Entonces, el consejo es, si nos recomiendan que leamos un libro, es mejor leerlo, para que cuando se comparta un tema y que nos pueda ayudar, nosotros podemos corroborar toda esa información. Comenzar a sustituir un poco de la pereza mental para poder leer y poder ir nosotros mismos tomando ese control. Es la única manera de llegar a nosotros mismos y ser realmente lo que fuimos y para la cual hemos nacido. Así es que no me creas, no te creas a ti mismo ni creas a los demás. Utiliza el poder de la duda para poner en tela de juicio todo cuanto oyes. ¿Y es realmente cierto todo lo que yo le estoy diciendo? No tienen que creérmelo para nada. Yo siempre he dicho eso. Nunca creas todo lo que escuchas, pero tampoco lo rechaces. Acéptalo y asimílalo. Corrobóralo. Es la única manera de saber si esa información es real y cómo puedes utilizarla. Porque si solamente escuchamos que otro diga las cosas y yo no las investigo y no las leo, a la larga también me va a afectar. Me vuelve muy dependiente, ¿no? Y acá lo que queremos es libertad. Así es que utilicemos ese poder de la duda, pero de manera positiva, no negativamente, ¿no? Muy bien. Di que no cuando quieras decir que no. Y di que sí cuando quieras decir que sí. Tenemos el derecho a ser nosotros mismos, no ser autoimpuestos. Expresemos nuestra propia divinidad mediante nuestra vida. Es común aceptar las cosas con mucha facilidad, sobre todo cuando la dicen personas las cuales gozan de nuestra simpatía y admiración. A quienes conocemos muy de cerca siempre vamos a estar haciendo caso casi todo, ¿no? Y en lugar de nosotros corroborar por nuestra cuenta. Esto nos hace cometer errores de opinión y aceptamos como verdad pensamientos que muchas veces son solo opiniones sin fundamento. El quinto acuerdo nos permite adquirir una conciencia más profunda del poder del yo verdadero y de recuperar la autenticidad con la que nacimos. Solo este quinto acuerdo ha cambiado la vida de millones de personas. Se nos recuerda el mejor regalo que podemos hacernos, que es la libertad de ser quienes realmente somos. Y todos podemos sacar a ese líder interno de la cual somos a imagen y semejanza, ¿no? Los 5 acuerdos son herramientas para cambiar tu mundo. Si eres impecable con tus palabras, si no te tomas nada personalmente, si no haces suposiciones y si haces siempre lo máximo que puedas, y si eres escéptico, pero aprendes a escuchar, no habría más guerra en tu cabeza, ¿no? Habría paz y vivir obviamente sería un placer, no un dolor de cabeza, como le pasa a muchísimos. Si practicas los 5 acuerdos, tu mundo se vuelve mejor. Pero cambiar el mundo no significa cambiar a los personajes secundarios de tu historia. Si quieres cambiar el mundo, tu mundo, la manera de conseguirlo es cambiando al personaje principal. ¿Y cuál es el personaje principal de esa historia? Pues somos nosotros mismos. Así es que si cambias al protagonista, que eres tú, entonces, como parte de magia, todos los demás personajes secundarios empezarán a cambiar. O sea, el mundo que te rodea comenzará a ser mejor. Tu relación con todos a tu alrededor también cambiará. Y quizá lo más importante, tu relación contigo mismo, tu economía, tu liderazgo, tu crecimiento, también cambiará. Mi libertad, mi felicidad, toda mi manera de vivir depende de mí mismo.
Nacimos para volar, amigos, líderes, y no para estar como gallinitas allá abajo. Así es que a volar, mis queridas águilas de Fiel y de NHT. Muchas gracias, María Celia. Muchas gracias, equipo, por escucharme. Nos vemos hasta la próxima. Buenas tardes.